Niños, un montón de niños al día de hoy. Fíjense que eso es algo que me da mucha alegría por parte de nuestra iglesia. Tenemos una iglesia joven, tenemos muchos niños, tenemos varios jovencitos, y la verdad es que eso es saludable para una iglesia. Me da mucho gusto que tengamos tanto niño. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, donde tuvimos nuestra lectura. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Como ustedes sabrán, ya tuvimos 15 días, 2 semanas de pura introducción al libro de Apocalipsis. Y por fin, después de 15 días de introducción, vamos finalmente a empezar ya en los versículos. Entonces el día de hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 6. Y se supone que a estas alturas, hermanos, ya tienen un entendimiento básico de permítanme tantito, de cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Entonces ya no vamos a hablar del tema, nos vamos a ir directamente a los versículos. Y esta sección, lo que vamos a ver el día de hoy, realmente es precioso, porque vamos a hablar acerca de no nada más de quién es quien dio la revelación, y por medio de quién, y por medio de quién, sino también los destinatarios, quién iba a recibir el libro de Apocalipsis, esta revelación de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver algunas otras cosas muy interesantes. Entonces, vámonos directamente al estudio, hermanos. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos muchísimas gracias, Señor, por esta su iglesia local. Señor, le estamos pidiendo, Señor, que esta tarde a los hermanos y los oyentes que están aquí, y ciertamente los que están viéndonos por medio de las transmisiones, sean edificados, Señor, con tu palabra, y que puedan entender el día de hoy un poquito más acerca de este precioso, majestuoso libro que es el libro de Apocalipsis. Y ciertamente, Señor, como siempre pedimos, que su Espíritu Santo esté obrando en aquellos que no te han conocido como su único y propio Salvador, Señor. Sabemos que es su Espíritu Santo quien los convence de pecado y que los trae a los pies de Jesucristo, a aquellos que han sido ordenados para la salvación. Le pedimos, Señor, que esta noche así sea, que alguien sea salvo el día de hoy. Nos encanta, Señor, es un gozo en el cielo, y ciertamente para nosotros aquí en la tierra, los creyentes también, ver a alguien nuevo, alguien que ha creído, alguien que le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo como siervo, como esclavo suyo, como su doulos. Gracias le damos por todo en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Bien, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. De ahí vamos a comenzar. Bien, dice la revelación de Jesucristo, es una revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, en la primera introducción que dimos hace 15 días, una de las cosas que hablamos fue que las personas creen que el libro de Apocalipsis es un misterio. Dicen, es que nadie le entiende al libro de Apocalipsis, es imposible. Pero eso no es cierto. La misma palabra Apocalipsis significa revelación, está revelado. Y Dios le dijo al apóstol Juan que no sellara las palabras de este libro. Entonces están abiertas para que todos lo comprendan, y es la revelación de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos mucho acerca de cómo vemos a Cristo Jesús a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Recuerden, había mencionado que muchas personas se obsesionan por temas. Dicen, los 4 caballos, los 4 jinetes, y nada más ahí, o el 666, y se obsesionan con el 666. Los 7 años de tribulación, se obsesionan con eso. El arrebatamiento, y se obsesionan con eso. Recuerden, el libro de Apocalipsis trata de la persona de Jesucristo. No pierdan de vista eso, porque es la revelación de Jesucristo, la cual está abierto no sellado, para que podamos entenderlo. Entonces, la revelación de Jesucristo, y de él es la revelación, y se le dio a Juan, como podemos ver, pero el que lo dio originalmente fue Dios Padre. Observen el versículo, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, Dios Padre le dio la revelación a Cristo Jesús,
y Cristo Jesús se lo dio a Juan por medio de su ángel. Otra vez, no lo pierdan de vista. Dios Padre fue quien dio esta revelación a Dios Hijo, Jesucristo, para que Dios Hijo se lo diera al apóstol Juan por medio de su ángel. Tuvo que haber sido Dios Padre quien dio esta revelación. Esto lo sabemos porque nadie sabe de las cosas escatológicas sino Dios Padre. Vamos a verlo, Marcos capítulo 13. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, siendo también omnisciente, Él ya sabía también. Pero vamos a ver esto. El que lo reveló fue Dios Padre. Marcos capítulo 13. Vamos a ver un versículo muy conocido. Versículo 32. Dice la palabra de Dios. Pero de aquel día, es decir, del tiempo del arrebatamiento, del día futuro, dice, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, hablando de Cristo, sino el Padre. Otra vez, el único que sabe realmente todos los detalles de las cuestiones escatológicas es Dios Padre. Por lo tanto, fue Dios Padre que le dio esta revelación a Dios Hijo para que Él se la diera al apóstol Juan por medio de su ángel. ¿Otra vez? Vamos a volver a leerlo, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces la revelación tuvo que haber sido dado por el Padre. Y claramente aquí en Apocalipsis 1:1, eso es lo que vemos. Dios Padre se lo dio a Dios Hijo para que Él se lo diera a Juan por medio de su ángel. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque pues en la actualidad hemos escuchado de mucha gente que dice, yo sé la hora exacta en que Cristo va a venir. Cristo va a venir por su iglesia en el año 2030 y quién sabe qué. Y va a venir a tal hora. Pues en realidad nadie puede saberlo, pero existen muchas personas que falsamente dicen saberlo, dicen conocerlo, pero nadie sabe las cosas escatológicas y los detalles detrás de esto como nuestro Señor Padre. Por lo tanto, Él fue el que tuvo que haber dado la revelación. En este mismo versículo 1 nosotros vemos que dice que son cosas que deben suceder pronto. Esto es muy importante. Esto no significa que es inmediato o inmediato en cuestión al orden de sucesos, sino ahí la palabra pronto implica rapidez, es decir, que los eventos cuando lleguen, van a suceder rápido, uno tras el otro, No es decir que, mañana mismo viene Cristo por su iglesia, o pasado mañana Cristo viene por su iglesia. No nos está diciendo que en un tiempo corto, no es una referencia a tiempo de distancia, sino habla la palabra pronto en cuestión a rapidez. Cuando estas cosas inicien, todo va a ocurrir rápido. Vuelvo a repetir, la palabra pronto aquí no tiene que ver con un lapso de tiempo específico, como decir de aquí a mañana son 24 horas, pronto. Aquí 24 horas es pronto. No, tiene que ver con velocidad, no con lapso de tiempo. Y esto lo podemos ver en muchos lugares en la Biblia, donde se usa el mismo término en el griego. Vamos rápidamente a 1 Corintios y vamos a ver algunos versículos para que me comprendan un poco, porque pues, yo soy malo para hablar. Pero vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 15 para que lo comprendan de una forma bíblica. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 52, dice la palabra de Dios: en un momento, rápido, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que te toma parpadear, así de rápido va a ser. A eso se refiere. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces ahí está hablando claramente del arrebatamiento y el cuerpo glorificado, o la transformación de este cuerpo humano de los creyentes hacia un cuerpo glorificado como el que Cristo tiene. También lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 22 para tener la misma idea. Apocalipsis capítulo 22 y versículos 6 y 7 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto.
Nuevamente, no tiene que ver con un lapso de tiempo, sino con velocidad. También lo vemos en el 7. He aquí vengo pronto, rápido, en un abrir y cerrar de ojos, estas cosas van a acontecer. A eso se refiere la palabra pronto. También lo podemos, en muchos lugares en Apocalipsis aparece, ahí en el capítulo 22, aunque nada más leímos el 6 y el 7, también aparece en el versículo 12, esa misma mención, y en el versículo 20. También lo podemos ver en Apocalipsis 3:11. Entonces, en muchos lugares del libro de Apocalipsis y en otros lados de la Biblia, otros libros, habla de esa rapidez. Rápido van a ocurrir estos eventos. Ahí en el versículo 1 también podemos ver quiénes son los destinatarios. Dice el versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Entonces, ¿quién es el destinatario? En el griego la palabra es doulos. La palabra doulos significa literalmente esclavo. Entonces, ¿quiénes son los esclavos de Jesucristo? Los que han creído en Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz, arrepintiéndose de sus pecados y habiéndole aceptado como su único y propio Salvador. Estos han sido redimidos. Recuerden, la palabra redimidos significa comprado. Entonces, Cristo Jesús nos ha redimido a aquellos que hemos creído con su sangre preciosa, con su muerte y su sangre. Él nos ha comprado. Y si alguien te ha comprado, eso implica que tú eres esclavo de la persona que te compró. Por lo tanto, únicamente los salvos, los que han creído, son los doulos, los esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta carta de Apocalipsis es exclusiva para aquellos que hemos creído, los que hemos recibido a Cristo. Los esclavos de Jesucristo somos los destinatarios de esta carta. La razón de eso es pues que si tú no eres un esclavo de Jesucristo, si tú no has sido redimido, por lo tanto, tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Únicamente los que han recibido a Cristo Jesús como su único y propio Salvador son los que han recibido al Espíritu Santo. Eso se llama el bautismo del Espíritu. Y ya cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, porque hemos sido salvos, Él nos ilumina las cosas profundas de la palabra de Dios. Si no eres salvo, si no eres esclavo de Jesucristo, si tú no eres un doulos, nunca vas a entender el libro de Apocalipsis. Por más que lo leas, nunca lo vas a comprender. Nada más uno que ha recibido a Cristo, un destinatario de esta carta, un poseedor del Espíritu Santo, es quien puede comprender el libro de Apocalipsis. Si no eres salvo, nunca lo vas a entender por más que lo leas. Esto claramente lo podemos ver en 1 Corintios, muy famoso esta porción de las Escrituras. Ya se lo saben la gran mayoría de ustedes de memoria incluso, pero lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha recibido a Cristo, el hombre que no es salvo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, no puedes entender las cosas bíblicas. Recuerden, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y por lo tanto, si no eres salvo, no puedes comprender las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Es decir, las personas que no son salvas, que se ponen a leer el libro de Apocalipsis, van a decir: no le entiendo nada, esto es una locura. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 es nada, no le comprendo, es una locura. Ciertamente, si no eres un doulos, si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, si no eres morada del Espíritu Santo, si no has creído en Cristo, si no eres esclavo de Él, es absolutamente imposible que tú comprendas, porque no eres uno de los destinatarios de esta carta. Bien, continuamos.
Cristo mismo habló del discernimiento del reino, o es decir, de las cosas futuras. Cristo habló del discernimiento del reino. No todos pueden entender los asuntos del reino, es decir, su reinado milenial e incluso las cosas escatológicas. Porque todo esto, la escatología, la doctrina de las cosas por venir, es de forma exclusiva para aquellos que hemos creído, es decir, los doulos. Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículos 11 al 13. Vamos a darle lectura a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente Mateo 13, 11 al 13. Dice la palabra: Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, es decir, las cosas futuras, las cosas que acontecerán. Mas a ellos no les es dado. Alguien que no es salvo no puede comprender las cuestiones escatológicas, porque son locura. Y continuamos con el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En otras palabras, Dios nos tiene que, a los que no son salvos, les termina hablando en términos terrenales para que puedan entender las cosas celestiales. Esto es lo mismo que Dios le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Te estoy hablando en términos terrenales para que entiendas las celestiales y no entiendes. Esto es lo que Cristo Jesús está diciendo. ¿Cómo quieres que te diga las cosas escatológicas? ¿Cómo quieres que te explique las cosas del reino? Esto no es para ti si no eres salvo, porque no la vas a comprender. Te lo tratamos de explicar con peritas y naranjas, pero si no eres salvo, no lo vas a comprender. Entonces los destinatarios son los doulos, de forma exclusiva, los que han creído, los que han sido salvos por Él. Si no eres uno de estos destinatarios, nunca vas a poder comprenderlo, a menos de que aceptes a Cristo como tu único y propio Salvador y tú seas redimido por Él. Entonces, y solo hasta entonces, es que podrás comprender las cosas o cuestiones escatológicas. Versículo 2. Que ha dado testimonio. Perdón, ya me brinqué tantito. Versículo 1 menciona al ángel. Entonces, otra vez, Dios Padre le dio la revelación a Dios Hijo, para que Dios Hijo se la diera a Juan por medio de su ángel. Ahora, una de las cosas muy interesantes, el libro de Apocalipsis es el libro que habla más veces de ángeles que toda la palabra de Dios. De hecho, 1 de cada 4 veces que se menciona un ángel sale del libro de Apocalipsis. 1 de cada 4 veces de toda la Biblia sale del libro de Apocalipsis. Es el libro que más habla del tema de la doctrina de los ángeles, que también es conocido como angelología. Son ellos sumamente activos durante este tiempo. Bien, pero continuamos. Versículo 2, ahora sí. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Está hablando de Juan. Otra vez. A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan, a lo largo de su ministerio, recuerden que Juan era básicamente un niño o un adolescente cuando él anduvo con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, el discípulo amado, tan solo tenía alrededor de 13 o 14 años de edad cuando Cristo vino aquí y lo tenía a él como un apóstol. Era el más joven de todos, el apóstol Juan. Y él, en el evangelio de Juan, dio gran testimonio de la primer venida de Cristo Jesús y también de la vida de Cristo. Porque él lo vio, él lo experimentó, él fue un excelente testigo de Cristo, hablando de su primer venida.
Por lo tanto, como él fue un excelente testigo de Cristo acerca de su primer venida, Dios le dio el privilegio a este gran apóstol de también dar testimonio de Cristo Jesús en cuestiones a su segunda venida. Una cosa interesante es que en los escritos de Juan, tanto en el Evangelio de Juan como también en sus epístolas, que es primera, segunda y tercera de Juan, nunca se menciona a él mismo, nunca se menciona por nombre. Pero en aquí Apocalipsis sí. Este es el único libro de los escritos de Juan donde él habla de él mismo, porque a él se le dio la comisión de dar testimonio. Tú, Juan, tú vas a dar testimonio de mi segunda venida. Por lo tanto, él se menciona por nombre por primera vez en el versículo 9 de este mismo capítulo. Yo, Juan, vuestro hermano, cosa que nunca hizo en ninguno otro de sus escritos. Aquí sí lo hace porque la responsabilidad era suya. Dios le dijo, tú, Juan, vas a dar testimonio de mi segunda venida. Por lo tanto, él menciona, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él dio testimonio de Jesucristo y él dice, la responsabilidad es mía porque Dios me dio esta responsabilidad por medio de su ángel y me dice, tú, Juan, vas a ser testigo. Y también podemos ver que él se vuelve a mencionar al final del libro, en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 8. Él dice aquí, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de las que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces Juan dice, yo doy testimonio porque a mí se me dijo, tú, Juan, vas a dar testimonio de mi segunda venida. No nada más de la primera, fuiste fiel testigo en mi primera venida y ahora en la segunda vas a tener el privilegio de hacer lo mismo. Versículo 3. Bienaventurado el que lee. Sí. Esto es precioso porque esto es exclusivo para los destinatarios, es decir, los doulos, los salvos. Y esto lo conocemos como las 7 bienaventuranzas. Vamos a ver todas, las vamos a leer porque son exclusivos para la iglesia, son exclusivos para los salvos, para los que han creído, y vamos a ver estas 7 bienaventuranzas. Recuerden que el número 7 es el número que aparece 50 y tantas veces, no me acuerdo cuántas, pero 50 y pico de veces en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas? 54, gracias, ya sabía que eran 50 y tantas. 54 veces aparece el número 7 en el libro de Apocalipsis. Recuerden, el número 7 significa completo, perfecto o plenitud. ¿Okay? Completo, perfecto o plenitud. Esto en cuanto a lo que viene siendo ¿cómo se llama esa materia? Numerología. Entonces, en lo que es conocido como numerología, eso es lo que representa el número 7. Entonces, aquí hay 7 bienaventuranzas, nuevamente exclusivas a la iglesia de Cristo, a los doulos. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Entonces, esa es la primera bienaventuranza. Vamos a ver la segunda. Capítulo 14 y versículo 13. Dice la palabra de Dios. Oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a ver la tercera bienaventuranza. Capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza.
Continuamos. La cuarta bienaventuranza aparece en el capítulo 19 y versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La quinta bienaventuranza aparece en el capítulo 20 y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Todo esto está dirigido a la iglesia. Precioso. Entonces esto tiene que ver para con nosotros, para los doulos. Sexto, aparece en el capítulo 22 y versículo 7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y vemos la séptima bienaventuranza para la iglesia que aparece en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estas son las siete bienaventuranzas para los creyentes en el libro de Apocalipsis. Y obviamente conforme vayamos avanzando, aunque nada más la leímos ahorita pronto, pero conforme vayamos avanzando vamos a ir exponiendo cada una de estas. Pero para que lo tengan en mente, estas son las muy famosas 7 bienaventuranzas. Ahora, regresando a la primera bienaventuranza que estamos viendo en el capítulo 1 y versículo 3. La primera, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden lo que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, en cuestión al versículo 3, nosotros podemos ver que trata de no nada más leer y oír, sino también guardar. La bienaventuranza es una urgencia. Bienaventurado el que lee. Ahora quiero que pongan atención, el que lee es singular. No dice los que leen, dice el que lee. Y después dice, y los que oyen, plural, el que lee y los que oyen. Singular, el que lee, plural, los que oyen. Es decir, que la urgencia que le da Juan, el apóstol Juan, a este libro, es para que los destinatarios de la carta, es decir, los doulos, lo leyeran de forma pública. Entonces, un individuo leía mientras que los demás de la congregación oían. La urgencia de la carta de Juan, Apocalipsis, es para que la iglesia lo lea. Los destinatarios lo tenían que leer de forma pública entre la congregación. Y aquellos que leían y aquellos que escuchaban van a ser bienaventurados. Pero después de haberlo leído y después de haberlo oído, tenían que guardarlo. Y ya leímos uno de los versículos que habla de eso en el capítulo 22. Versículo 7, le vamos a volver a dar una lectura. Es al final del libro, nuevamente lo vamos a leer. 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿quién va a guardar las profecías de este libro? Los destinatarios, los que han leído y los que han oído. Estos son los que van a guardar las profecías de este libro. Ahora, la palabra guardar realmente no tiene que ver con obediencia, porque el libro de Apocalipsis no es una ley dada. El libro de Apocalipsis es una profecía, es decir, vamos a tener que ser buenos administradores de esta carta de Apocalipsis que se nos ha dado. A eso se refiere con guardar. Los doulos vamos a administrar de forma correcta el libro que Dios dejó a Jesucristo, quien Él entregó a Juan, a Él se le fue dado por su ángel. Nuestra responsabilidad y urgencia es
leer, oír y guardar o administrar lo que se nos ha dado divinamente. La razón por la cual es urgente que leamos y escuchemos y guardemos la razón es, lo dice el mismo versículo 3, porque el tiempo está cerca. Por eso la urgencia de la lectura y el oír y el guardar, porque el tiempo está cerca. Las cuestiones escatológicas, el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su arrebatamiento y ciertamente su segunda venida, se acerca, por lo tanto, muestra urgencia. Y no nada más Juan lo menciona aquí en Apocalipsis. Pedro lo menciona, Pablo menciona la misma urgencia, Santiago menciona la misma urgencia. Muchos escritores de la Biblia dan esta misma urgencia. El tiempo se acerca. Lee, escucha y guarda las cuestiones escatológicas. Vamos a verlo. Pablo lo mencionó en Romanos. Romanos capítulo 13 y versículo 12. Dice la palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Es ese. Y vistámonos las armas de la luz. Fíjense lo que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿El día de qué? El día del arrebatamiento, los 7 años de tribulación, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las cuestiones escatológicas se acercan. Muestra una urgencia para leer, oír y guardar. El escritor de Hebreos también lo menciona. Vamos rápidamente a Hebreos. Hebreos capítulo 10 y versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, muy conocido eso, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una urgencia. No dejen de congregarse, no dejen de leer, no dejen de escuchar, porque aquel día escatológico viene. La venida de Cristo Jesús es inminente, tanto por su iglesia en arrebatamiento como también en su segunda venida. Como mencioné, también lo menciona Santiago. Vamos a ver Santiago, vamos ahora con Santiago. Santiago capítulo 5, y vamos a leer los versículos 7 al 9. Dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces tenemos que estar en espera de la venida del Señor, de las cosas escatológicas. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta. Él ahí viene. Prepárense. El juez viene. Urge que lean y que escuchen y que guarden. Entonces, ¿quién es bienaventurado? Los doulos, los destinatarios, los que han sido redimidos. Y estos mismos son bienaventurados si leen, si oyen y si guardan. ¿Por qué la urgencia? Porque ciertamente el juez viene. Pedro también lo menciona. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sed pues sobrios y velad en oración. Cristo viene y Pedro incorpora la oración. Oremos diligentemente, porque ciertamente hay almas que no van a ser salvas. Nuestro trabajo es impartir el Evangelio. El trabajo evangelístico es algo que Dios nos ha dado el privilegio de dar, de hacer. Y ese trabajo evangelístico y el trabajo de oración es un privilegio. Háganlo, porque ciertamente va a venir el juez. Ok, regresamos a nuestra lectura. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Vamos a ver específicamente, ya hablamos que los doulos son los destinatarios de la carta, pero Juan, él está dando esta carta específicamente a esto, ¿no? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a hablar mucho acerca de estas 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. ¿Okay? Entonces falta. Pero para darles un adelanto, si ustedes no conocen cuáles son las 7 iglesias, el libro de Apocalipsis los tiene por nombre. Son Esmirna, bueno, no se los voy a decir en orden, pero Esmirna, Éfeso, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. 7. La Biblia obviamente sí los tiene en orden, pero yo los escribí nada más así. Entonces, otra vez. Éfeso, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias. Esos son específicamente los destinatarios de esta carta a los Apocalipsis. Pero esas 7 iglesias son más que simplemente 7 iglesias locales. Estas 7 iglesias eran iglesias que existían en los tiempos de Juan. Pero cada una de estas iglesias, de cada una de estas iglesias, representa un periodo específico de la historia de toda la iglesia, desde el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento. Otra vez, no se me pierdan. Eran 7 iglesias locales, igual como la nuestra, que existían durante el tiempo de la vida de Juan. Pero va más allá que solo eso. Cada una de estas 7 iglesias representa un periodo en la vida de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Nos vamos a meter en eso, espero de una forma profunda, cuando lleguemos al capítulo 2. Entonces nada más les estoy mojando ahorita el apetito. Bien, continuamos. Entonces estas son las 7 iglesias a las que se les dio esta carta específicamente. Lo que notamos en el versículo 4, después de que vemos que a las 7 iglesias de Asia son los destinatarios, vemos las palabras gracia y paz. Estas dos palabras son muy comunes dentro de las epístolas de Pablo. La palabra gracia era el saludo usual entre los griegos. La palabra paz era el saludo usual entre los hebreos. Explico. En la actualidad, aquí en México, en toda Latinoamérica, cuando vemos a un conocido en la calle y lo saludamos, ¡hola! ¿Cómo estás? Ese es nuestro saludo, ¡hola! Pero en los tiempos de los apóstoles, si tú eres un griego y tú te encontrabas con un amigo o un conocido en la calle, tú llegabas con él y le decías charis, es decir, gracias. Charis, ¿cómo te ha ido? O no se decían hola, se decían charis. Charis, ¿cómo has estado? Así se saludaban los griegos. Los hebreos, cuando se encontraban uno al otro, tampoco decían hola. Se saludaban y decían shalom,
¿Cómo te ha ido, mi hermano judío? Shalom a ti. ¿Okay? Este era un saludo. Y el apóstol Pablo utilizó esta frase en muchas ocasiones a lo largo de sus epístolas, siempre. Él decía, a los que están en Corinto, charis shalom. A los que están en Filipos, charis shalom, saludaba. A los que están en Tesalónica, charis shalom. Entonces, si nosotros leemos esas epístolas, así aparece siempre. Y el orden es importante. Nunca dice shalom charis. Nunca dice shalom charis. El orden es importante. Gracia y paz. Explico. No puedes tener paz sin antes tener la gracia. Si usted no tiene paz en su corazón, si usted no tiene la seguridad de su salvación, porque vamos a morir, todos vamos a morir, todos, absolutamente todos en el planeta Tierra vamos a morir, a menos de que estés vivo para el arrebatamiento, vas a morir. La cuestión es, ¿sabes dónde va a ir tu alma eterna? ¿Va a ir al cielo o va a ir al infierno? Si tú no sabes, entonces tú no tienes paz, no puedes tener paz. Tu alma no puede tener paz, porque la muerte dice, ¿a dónde voy a ir? ¿Y si me voy al infierno? Y empiezas a pensar en tu vida después de la muerte y dices, ¿qué va a pasar con mi alma? Y mucha gente dice, pues Dios dirá. Dios ya dijo, puedes tener la certeza de la salvación de tu alma. Hay muchos versículos que nos hablan de la seguridad de tu salvación. Puedes tener la certeza de saber dónde vas a ir cuando tú mueras. Y si tú tienes la certeza de que vas a ir al cielo, puedes tener una verdadera paz. Pero para tener esa paz, tienes que haber sido salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia primero para poder tener paz. Charis primero para poder tener el shalom. No puedes tener paz sin antes haber sido salvo. Esa es la razón por la cual el orden de estas palabras de salutación son tan importantes. Charis, shalom. Tengo un montón de versículos aquí en cuestión a las epístolas de Pablo que mencionan, si los quieren ver, el charis shalom, viene uno en Romanos 1.7, otro en 1 Corintios 1.3, otro en 2 Corintios 1.2, en Gálatas 1.3 y en muchos otros. Bien, ahora, entre la última sección del capítulo 4 y la primera sección, del versículo 4, entre la última sección o la última frase del versículo 4 y la primera sección del versículo 5, podemos ver la Trinidad. Muchas personas erradamente afirman que no existe la Trinidad. A estas personas que no creen en la Trinidad se les llama unitaristas. Es un movimiento que siempre ha existido, pero en la actualidad, dado a un montón de sectas falsas, creo que se ha incrementado. Y hay muchísimos unitaristas que no creen en el 3 en 1. Pero hay demasiados versículos que nos muestran acerca de la Trinidad. No me voy a meter en todos, pero podemos ver la palabra Elohim en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde claramente se ve la Trinidad. Podemos ver también la Trinidad en la bendición apostólica. Podemos ver también la Trinidad en Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y podemos ciertamente ver la Trinidad aquí en Apocalipsis 4 y 5. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Esto es Dios Padre.
hablando de su atributo, la eternidad. Nuestro Señor Dios Padre es eterno. Él era, Él es y Él será. O podríamos decir, como lo menciona Apocalipsis también, y también acerca de Cristo: soy el Alfa y el Omega, el primero y el último del abecedario. Fui, soy y siempre seré. Hablando del atributo de la eternidad de Dios Padre. En este versículo también dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí mucha gente se confunde. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es uno, no son 7. Pero recuerden, el número 7 implica plenitud, implica completo, implica perfección. Entonces, Dios Padre, Dios Espíritu Santo en su total plenitud y perfección, a eso se refiere. No es que sean 7 espíritus, el Espíritu Santo uno es. Está hablando de su plenitud, de su perfección. Vamos a verlo también bueno, hay 2 versículos que quiero ver. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. Apocalipsis 5 versículo 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces ahí está hablando. Obviamente sabemos que el Cordero de Dios no tiene 7 cuernos, pero aquí está diciendo que Él tiene 7 cuernos, y también menciona el número 7 nuevamente con respecto al Espíritu de Dios. Entonces ahí en este versículo está hablando la perfección y plenitud de nuestro Señor Jesucristo, al igual que la perfección y plenitud de Dios Espíritu Santo. También lo podemos ver en Isaías. Vamos rápido a Isaías capítulo 11 y versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí podemos ver los trabajos o la obra del Espíritu Santo, y podemos ver que son 7. Vamos a continuar. Versículo 5. Apocalipsis 1:5. Dice la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí está. Entonces vimos a Dios Padre, su atributo, Él es eterno. Vemos a Dios Espíritu Santo en su plenitud y perfección. Vemos a Dios Hijo en el versículo 5, quien es el testigo fiel. Es testigo fiel porque su palabra es verdadera. En Él no hay mentira. Si Él fuera un mentiroso, ciertamente no fuera testigo fiel. Y si Cristo Jesús dice que sucede y que sucederá, ¿saben qué? Denlo por hecho que sucederá, porque Él no miente. Él es el testigo fiel. Vamos a ver Juan, el Evangelio de San Juan. Capítulo 18. Vamos a leer el versículo 37. Dice la palabra: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel porque en Él no hay mentira. En este versículo 5 también vemos que nos menciona que Él es el primogénito de los muertos. De ahí podríamos sacar un mensaje nada más con eso. El primogénito de los muertos, ciertamente muchos han muerto antes que Cristo Jesús. Entonces Él no fue el primero que murió. Y también la Biblia nos dice que Él es el primogénito de la resurrección. Pero Él ciertamente no fue el primero que ha resucitado. Otros murieron antes de Cristo Jesús y otros resucitaron antes que Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser Él el primogénito de los muertos y ciertamente el primogénito de la resurrección? ¿Cómo es posible? Muchos otros resucitaron antes que Él y millones murieron antes que Él muriera. No se trata de cronología, sino que se trata de preeminencia. Es decir, que de todos los muertos, Él es el más importante. De todos los resucitados, Él es el más importante. Nuevamente, no tiene que ver con cronología, porque ciertamente muchos millones murieron antes que Cristo Jesús muriera. Y muchos resucitaron antes que Cristo Jesús resucitó. No es orden cronológico de muerte y resurrección, sino de importancia y de preeminencia. Habla de la majestuosidad de su muerte y la majestuosidad de su resurrección. Él es el más importante de todos los que han muerto y todos los que han resucitado. Y si vamos a Salmos capítulo 89, podemos ver que habla acerca de Él es el preeminente, en cuestión a su persona, a su resurrección, a su muerte. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 89. Disculpen, gracias por la corrección. Salmos capítulo 89 y versículo 27. Dice la palabra de Dios: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Él es el más excelso en su muerte. Él es el más excelso y majestuoso en su resurrección. Y ciertamente Él es el rey más excelso y majestuoso de todos los que han venido antes y después. Bueno, Él es el último. Por eso es que Él es el primogénito. Porque Él es el nombre más grande que cualquier otro nombre. Esto lo dice claramente el libro de Filipenses. Ahora, y muy famoso este versículo. Filipenses capítulo 2 y versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay nadie más grande que Él. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Más grande que los que murieron antes que Él, más grande que los que resucitaron antes que Él, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, su reinado. Él es excelso. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que sabemos que esto todavía no ha ocurrido, porque no todos se han puesto de rodillas para confesar a Cristo como su único y propio Salvador. Esto ocurrirá hasta después o hasta su segunda venida, al final de los 7 años de la tribulación. Versículo 6, con esto terminamos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos amó
Fíjense, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos. Fíjense, bueno, a partir del versículo 5 dice, al que nos amó, Él nos amó, murió por nosotros, hizo la obra en la cruz para que existieran los doulos, para que existieran los esclavos de Jesucristo, porque con ese amor fue que Él fue crucificado, para que existiera el esclavo. Hay muchos versículos que tratan acerca de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, demasiados como para poder verlos en esta noche, pero los conocemos muy bien. Dice, y nos lavó de nuestros pecados con su muerte. No solamente cubrió el pecado, sino que quitó el pecado. Recuerden que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, el sumo sacerdote, constantemente tenía que hacer sacrificio, una y otra y otra y otra vez. Cada año, cada día, cada mes tras mes, hacían sacrificios para los pecados. Porque el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento tan solo cubría el pecado, mas no quitaba el pecado. Pero nos dice en Hebreos que Él murió una sola vez y para siempre. No tuvo que volver a hacer el sacrificio. Una sola exposición, una sola exhibición de su sangre fue suficiente. Hablamos de esto con los jóvenes. El hermano Omar predicó a los jóvenes acerca de la propiciación el día de ayer. El hermano Luis Hernández esta mañana habló de la propiciación en Primera de Juan también. Y ahora estamos viendo en esta tarde la propiciación. Él fue el sacrificio perfecto que calma la ira de Dios, pero solo para los doulos. Si tú no has aceptado a Cristo como tu único y propio Salvador, Dios te considera un inicuo y su ira estará sobre ti, porque no has creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Pero si tú crees, esa propiciación, en el acto de Cristo Jesús, no sufrirás la consecuencia de la ira de Dios en el lago de fuego, sino que serás salvo por Él, porque esa propiciación quita el pecado, no tan solo lo cubre, una sola vez y para siempre, clavándolo en la cruz. El versículo más famoso para eso definitivamente es Juan capítulo 1 y versículo 29, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 5 dice que, 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¡Qué privilegio! Aquellos que somos sus doulos, sus esclavos, que hemos sido redimidos, nos ha dado el privilegio de poder reinar y ser sus sacerdotes. Vamos a leer rápidamente Primera de Pedro capítulo 2. Versículos 9 y 10. Dicen las Escrituras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios Padre nos adoptó y nos hizo hijos suyos por medio de la obra redentora, la propiciación, el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Qué privilegio! No éramos nada, pero Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos adquirió para ser sus esclavos de amor. No éramos nada, y Él hizo todo eso para nosotros. A causa de lo que Él ha hecho por sus doulos. Final del versículo 6. A causa de lo que Él ha hecho por sus doulos, por sus redimidos, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ciertamente, nosotros que hemos creído, lo único que podemos hacer como sus esclavos es decir: Señor, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y todo es para ti, Señor. Espero que esto haya sido de edificación para ustedes y que pudieron el día de hoy, por medio del Espíritu Santo, comprender de una forma más clara estos primeros 6 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha dado este libro de revelación de Jesucristo para la iglesia, para nosotros, para los redimidos. Y gracias, Señor, porque nosotros, sus doulos, hemos sido bautizados por medio del Espíritu Santo, quien nos ha dado la iluminación de su palabra. Porque ciertamente, si no hubiéramos sido redimidos, no pudiéramos comprender esta tan precioso libro que usted, Dios Padre, le dio a Dios Hijo para Juan, por medio de su ángel, para que nosotros, Señor, pudiéramos leerla, oírla y guardarla. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.